Muy bien, hermanos, vamos a continuar con la parte 2 del tema, la floración de la hija de la sirofenicia. Ya vimos la primera parte, ahora vamos a ver la segunda parte. Estamos hablando del milagro que hizo Jesús a la hija de esta mujer. Y hemos estado hablando cómo Dios, de una forma u otra, se ha manifestado en nuestras vidas. Acuérdate que estamos hablando de los milagros de Jesús. Este tema de hoy, estamos hablando que son 18. Hoy estamos hablando del tema número 13. Nos faltan 5 para terminar con este libro. 5 temas más. Entonces, estamos hablando de este tema, de este punto, cómo Jesús hizo el milagro a pesar de que esta mujer no pertenecía a la comunidad judía. Era una mujer que vivía en otro pueblo. O sea, no formaba parte de esa comunidad. Sin embargo, la insistencia de la mujer hizo que Jesús hiciera el milagro en ella. La insistencia. Dicho de otra forma, la fe que tenía esta mujer en Jesús era tan grande que esa fe la impulsaba a pedir ayuda. Y a pedir ayuda a Jesús, no a los dioses que ella adoraba, sino a Jesús, el Salvador, nuestro Maestro, nuestro Redentor. Te digo eso porque necesitamos nosotros ser perseverantes. Aunque haya momentos en donde quizás nos podemos identificar con esta mujer, ponernos en los zapatos de esta mujer, pues hay momentos en nuestra vida que actuamos como esta mujer. Cuando nos dicen, ve a la iglesia, eso no me gusta. No me parece, no tengo tiempo. Ponemos muchas excusas y nos sentimos como fuera de esa comunidad, como que yo no pertenezco a ese grupo. Lo mismo le pasaba a esa mujer, decía, yo no formo parte de este grupo. Sin embargo, Jesús hizo el milagro. Lo mismo puede suceder contigo. En esos momentos en donde nos sentimos aislados, abandonados, marginados, sea el momento hoy para llevarte a esta mujer, vayamos a Jesús, vayamos al templo, a la iglesia, a la parroquia, a tener un encuentro con Jesús, de a decirle quizás las palabras que le dijo a esta mujer. Cuando Jesús le dice, cuando esa mujer le dice, sana mi hija que está poseída por un demonio, Jesús le dice, oye, yo no vengo a sanar a ustedes que son de otro grupo, tienen otros dioses, son vaganos. Pero la mujer usa una palabra, de esa palabra, ojalá y la tengamos bien aquí en el corazón. Cuando esta mujer escucha lo que le dice Jesús, como diciéndole, no, contigo no se va a poder hacer nada, esta mujer dice la palabra pero, la voy a apuntar para que no vaya a ver. Le dice la persona, le dice, pero Jesús, nosotros también, le dice la mujer, nosotros también ponemos las migajas. Si tú vas a servir la cena a tu pueblo, está bien. Vas a ayudar a tu pueblo, está bien. Nosotros somos como esos animalitos que estamos bajo la mesa y nos alimentamos de las migajas que traen de la mesa. O sea, nosotros también
formamos parte. Nosotros también somos tus hermanos. Aunque no te conozcamos, pero somos tus hermanos. Y esa es la palabra que quizás tú y yo en determinados momentos tenemos que usar. Cuando decimos, pero si yo no formo parte de la comunidad, quizás a lo mejor tú vas a decir la respuesta a cuando te dicen, pues ve a la iglesia, ve al doctor, ve al médico, busca ayuda con un sacerdote, busca ayuda con un doctor, con un consejero. Tienes problemas en tu matrimonio, busca ayuda. Quizás tú dirás, no, pero yo no formo parte, yo no tengo dinero, se me hace que yo no tengo las palabras para comunicarme. No te sientas mal. Tú mismo puedes darte la oportunidad, pero la palabra, tú puedes decir, yo soy una hija y un hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, soy hermano de Jesús y soy templo del Espíritu Santo. O sea, tenemos dignidad, una dignidad, hermanos. Esa dignidad nos lleva a elevarnos, a sentirnos dignos de pedirle a Dios ese milagro. Hace tiempo, hace muchos años, estábamos pasando, mi esposa y yo, por una situación muy difícil. Para que tengas una idea, eso fue más o menos como el 70, 75, más o menos 1975. Entonces, nosotros yo tenía que hacer unos pagos. Y volvemos a la cuestión del dinero. El pago de la tasa eran $172 por mes. 172 por mes. Pero yo trabajaba en una cervecería y no me alcanzaba el dinero, porque me lo gastaba con los amigos. Entonces, por un mes de no di el pago, 2 meses y no di el pago, 3 meses y no di el pago, 4 meses y no di el pago, 172. Entonces yo le dije a mi esposa, esto ya no tiene solución, porque estoy bien sumido. Y luego me mandaron una carta, un papel diciéndome que iban a vender la casa, la propiedad donde estábamos viviendo. Yo tenía mucho miedo, porque nos íbamos a quedar sin casa, sin hogar. Y yo empecé a pedir ayuda a Dios. Yo no venía de la iglesia, no sabía para nada de la iglesia. No conocía la Biblia, no iba a misa. Sin embargo, mi esposa me decía, ve a la iglesia, acéptate a Dios. Y yo, como todo macho, decía, no, eso es para mujeres, no es para hombres. Pues llegó ese momento en donde tuve que enfrentar, porque ya iba para 5 meses. Imagínate tú que no des un pago, el pago del auto o de tu casa, 5 meses, hermano. ¿Qué va a pasar? Pues estamos en un problema muy grande. Y yo me sentía como la mamá de esta niña, que no se sentía digna. Era una mujer que no desconocía a Dios, no desconocía a Jesús. Tenía otros dioses. Lo mismo me pasaba a mí. Para mí no había un Dios. El Dios mío era el trabajo. El trabajo y el alcohol. Esos eran mis 2 dioses. Entonces llegó un momento en donde, así como me atrasé en los pagos de la casa,
me atrasé en todos los pagos. Entonces yo dije, la solución es que me vaya de este mundo. Entonces busqué la forma de hacerme daño, de irme de aquí. Sin embargo, dijo mi esposa, ¿por qué no vamos a buscar ayuda? Y mi respuesta era, porque yo no me sentía digno, yo no pertenecía a la comunidad de la parroquia, porque yo no iba. Decía mi esposa, vamos a pedir ayuda, vamos a pedir ayuda. Y yo tuve que hacer lo que hizo Santiago, tuve que bajarme para que Jesús entrara, ponerme al nivel de Jesús, mejor dicho, a los pies de Jesús, para que Él me dijera, levántate, tu problema tiene solución. Y entonces, mira, así rápido, fuimos a pedir ayuda, el banco ya no existe, te voy a decir el nombre, pero ya no existe, se llamaba Southmost Savings and Loan, Southmost Savings and Loan. Fuimos a hablar con la persona ahí, pues estábamos bien jóvenes, y nos pasaron para el segundo piso y nos dijo una persona ahí, ¿cuál es su problema? Ya le dije, debemos 5 meses de pago, son 172 cada mes. Y me dijo, ¿no son 5 meses? Yo dije, son 6. Dijo, nada más se eran 2 meses. Yo, no puede ser, son 5, no, deben nada más 2 meses. Cuando me dijo la señora 2 meses, yo me puse a llorar, porque yo me iba a suicidar, porque tenía en mente que eran 5 meses. ¿Cómo iba a pagar todo eso? Dijo la señora, son 2 meses. ¿Cuánto trae? ¿Cuánto dinero trae? Yo traía, parece que $15, $15. Dijo, déme lo que trae. Fíjate lo más, la señora esa es un ángel. Dios mandó a un ángel. ¿Quién puede hacer eso en un banco? Dijo, denme los $15, los vamos a poner en este sobre, los vamos a ir en este cajón, vamos a poner Enrique y María de la Cruz $15. Y denlo a abonarme de $10, de 100, imagínate tú, en qué cabeza jale de un banco que diga eso. Yo salí de ahí llorando. Yo no me sentía digno, ni de siquiera hablar con mi esposa, porque ella me había ayudado, había sido un puente para que yo me acercara a Dios. Por eso, hermano, por más grave que sea tu situación, por más grave tiene solución. Y no nomás por el testimonio que te doy, pero en el Evangelio de San Lucas 1:37, Lucas 1:37, tú lo puedes buscar aquí, y aquí está la cita, San Lucas 1:37, aquí dice, para Dios nada es imposible. No te sientas mal en la situación en donde estás, porque algunas veces Dios permite enfermedades, situaciones financieras, caer a la cárcel, te desvían del trabajo, te tengas problemas. Dios permite algunas veces eso para que cambiemos nuestra manera de pensar y nos acerquemos a Dios. Acuérdate, Dios transforma todo lo malo en bueno, pero tenemos que acercarnos a Dios. Entonces, vamos, te platico de eso porque vas a decir, pues lo malo están hablando de la vida y de la vida, no es lo personal, te puedo contar más, pero no hay tiempo. Después te voy a contar otros testimonios. Pero
la situación de esta mujer que pedía ayuda para su hija, quizá tú y yo nos identificamos. Quizá tu hija, o tu esposa, o tu esposo, o tu mamá, o esa persona está enferma. Tú no sabes qué hacer. ¿Te acuerdas lo que decíamos al principio? Toca la puerta y se te va a abrir. Busca y vas a encontrar. Pero si tú no haces nada, Dios no va a venir a hacer nada más. Dios hace una parte, tú tienes que hacer otra parte. Entonces, volvemos al punto. ¿Qué hizo esta mujer? ¿Qué hizo esta mujer? Esta mujer tomó la decisión de ir a tener un encuentro con Jesús, aún no formando parte de esa comunidad, aún sintiéndose tener una cristiana. Ella dijo, me vale, yo tengo una necesidad, yo me voy a hacer para Dios. Y si tú estás pasando por una situación semejante, donde tu hija, tu hijo, tu cónyuge te dice, yo no quiero saber nada, tú acéptate a Dios. Y te sigue insistiendo, así como Santa Mónica le seguía pidiendo a Jesús por su hijo, Agustín. Y ahora conocemos a San Agustín, doctor de la Iglesia. No te canses, no te canses. Esta mujer se decidió, tomó la decisión, dijo, hoy voy a ir a buscar ayuda. Lo mismo le dijo Jesús a Santiago, hoy ha llegado la salvación, este día de hoy. Si tú tomas en cuenta las palabras que estamos compartiendo y tomas una decisión en tu vida, Dios te va a tomar en cuenta. Como dice el profeta Isaías, te va a tomar en la mano y te va a levantar de donde estás. Haz la prueba, haz la prueba. Esta mujer se decidió, pero mira la actitud de esta mujer. Cuando llegó ante Jesús, dobló los días, se arrodilló. Cuando estamos pidiendo un favor a Jesús o ayuda a Jesús, tener que rendirme, me voy a rendir. Señor, tú sabes lo que tienes que hacer. Necesito tu ayuda, Señor. Y Dios te va a ayudar. Pero vamos a quitar la soberbia, que algunas veces nos hacen mucho daño y hace que nos alejemos más de Dios. Cuando actuamos de esta forma y decimos, yo no tengo problema, yo así voy, así nos vamos a ir. Nadie me va a ayudar, no necesito ayuda. Yo mismo voy a solucionar los problemas. Soberbia, soberbia, soberbia. Esta mujer se acerca y le dice, mi hija Jesús está enferma, ayúdame por favor. Y fíjate la frase que le dice esta mujer, le dice Jesús, mi hija está enferma, sufre mucho y me hace sufrir a mí. Cuando a mí me pasó todo este Hanse, yo padecí de muchos dolores, sufrí, pero también mi esposa sufrió al verme, pero no podía hablar, pero no podía caminar, pero no podía hacer nada, estaba ahí nada más, enfermo, me estaban inyectando medicina para el dolor, me daban morfina, me ponían los parches, no podía hacer nada, pero mi esposa sufría bastante y llegó a enfermarse por verme que yo estaba sufriendo. Esta mujer le dice todo eso a Jesús. Ella está enferma, Jesús sufre y me hace sufrir a mí. Sin embargo, cuando esta mujer le dice eso a Jesús, fíjate la frase que le dice Jesús,
le dice, mujer, dice, mujer, tu fe te ha sanado. Tu fe ha sanado a tu hija. Vete, vete a tu casa. Dice la palabra de Dios de cuando esta mujer llegó a su casa, la niña estaba sobre la cama. Tranquila. Entonces, querido hermano, vamos a terminar de esta forma. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuáles son los pasos prácticos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si queremos salir de esta depresión, de esta ansiedad, de esta la pandemia? No se va a terminar, hermano. Tú ya has escuchado la palabra que dicen la nueva normalidad, la nueva normalidad. O sea, no queremos volver a como antes. Tenemos que usar la máscara. Ahorita no la usamos, porque nada más estamos 2 personas aquí. Pero saliendo de aquí, me la tengo que poner. Tú también. Quizá a partir de esta epidemia vamos a seguir usando la máscara, tirando la sana distancia, lavando las manos, etcétera, etcétera. O sea, esta situación no esperemos tal vez que se vaya a quitar. Pero ¿qué hemos aprendido de toda esta situación? ¿Qué hemos aprendido? Bueno, muchas cosas. Pero el número 1 es ¿cuál? Estar en familia. La iglesia doméstica. Estar en familia. Mamá, papá, los hijos. La suegra, el suegro, no sé qué efecto pasa. Pero hemos aprendido a convivir, a estar juntos en familia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No desesperarnos. Es decir, como dijo esta mujer, pero Jesús, ten compasión de nosotros en esta pandemia que estamos pasando. Decía Jesús, está dentro del plan, porque va a haber muchos frutos. Nosotros tenemos que usar la palabra que usó esa mujer, pero Jesús, de papá es enfermo, de mamá, de hija, yo soy enfermo, pero Jesús ten compasión de mí. Hacen milagros, Señor. Sáname. Tú tienes, y yo tengo que tener confianza en Jesús, el Redentor, el Salvador. La vez pasada decíamos que es importante que estemos en comunión con el Señor, que estemos en oración. En el momento que tú estés en oración, acuérdate de la palabra. No quiero que se te vaya a olvidar. Pide, busca y llama. Pide, busca y llama. No te quedes sola, no te quedes solo. Si necesitas ayuda, pide ayuda, busca ayuda. Llama a esa persona o llama a ese médico. Hermanas y hermanos, vamos a terminar esta segunda parte. Así como Jesús sanó a la hija de esta mujer, así Jesús quiere sanarte, quiere liberarte de todas esas depresiones, ansiedades. Pero tienes que poner tu parte, tienes que bajarte, tienes que ponerte en oración. Te conectas a través de la oración, te conectas con Jesús. Conéctate, haz el intento. Puedes decirle de muchas formas, pero puedes decirle, Señor, te estoy pidiendo ayuda. Ayúdame, Señor.
ayúdame, Señor, apóyame, Señor, aconséjame, Señor. Quizá puedes decirle a Jesús, he buscado soluciones en otras formas, en otros medios, pero no ha habido respuesta. Por eso hoy te busco a ti. Hoy estoy tocando a las puertas, Señor. Ábreme, Señor. Ábreme la puerta. Yo abro las puertas de mi corazón para que tú te vayas, Señor. Por eso, hoy, Señor, te estamos llamando, Señor. No nos cierres las puertas, Señor. Ten compasión de nosotros, Señor. Finalmente, hermano, hermana, yo no sé cuál sea tu necesidad, pero dile a Dios, reza el Santo Rosario. Si no sabes rezar el Rosario, pide ayuda por tu esposa, por más personas que te ayuden a rezar el Rosario. Porque María, la Madre de Jesús y Madre nuestra, te va a entender, porque es nuestra Madre, nuestra mamá. Ofrécele un ramo de rosas a través del Santo Rosario. Ella va a interceder por ti y por él. Por eso te quiero decir, no te desesperes, Dios te bendice y Dios tiene un plan perfecto para ti. Qué bueno que nos conectamos en esta segunda parte. Te queremos invitar para el siguiente tema. Por favor, con compartir. Mándale ese video a alguien más. Quizá tú no lo necesites, pero tal vez a alguien más. Que Dios te bendiga y esperamos vernos próximamente.